nosotros continuamos con esta serie de temas que traemos todos los miércoles, Hechos de los Apóstoles. Y hoy es el mensaje número 10. Como siempre me gusta recordar, ya estamos en el punto número 4, punto número 1, introducción general. Punto número 2, vimos el capítulo 1 antes de Pentecostés, todo lo que ocurrió antes de Pentecostés. Capítulo 2, el día de Pentecostés, todo lo que ocurrió allí. Y comenzamos la parte 4 a mirar los capítulos 3 y 4, donde dijimos, ese es el inicio de la persecución. Ya hemos visto 3 mensajes, vimos la sanidad del cojo. Realmente apenas hoy, con este cuarto mensaje, terminamos ese episodio de la sanidad del cojo, pero esto nos llevó bastante, ¿no? Desde el capítulo 3 al capítulo 4, versículo 31, todo esto tiene que ver con este tema de la sanidad del cojo. Luego hubo un discurso de Pedro, el segundo sermón de Pedro, basado en esa sanidad. Veamos hace 8 días el juicio de Pedro y de Juan ante el concilio, por cuestión de la sanidad, los llamaron, los interrogaron. Hoy vamos a mirar, en cuarto lugar, la respuesta de la iglesia a la amenaza. Obviamente porque los apóstoles fueron amenazados por predicar el evangelio, la palabra de Dios. Leamos entonces Hechos, capítulo 4, versículo 23 hasta el 31. ¿Cómo responde la iglesia a la amenaza? ¿Y cómo debemos responder nosotros también? Dice así la palabra de Dios, Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Que verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. El tema que nos compete hoy entonces es la respuesta de la iglesia a la amenaza. ¿Cómo responde la iglesia frente a esta amenaza? Entonces, recordemos brevemente cuál es la amenaza, cómo le hicieron la amenaza. La hemos visto hace 8 días. Ellos lo llevan ante el concilio, y Hechos capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: sin embargo, están reunidos allí los sacerdotes, el concilio, y entonces le dicen a los discípulos, a Pedro y a Juan, que estuvieran afuera mientras ellos debatían. Y luego dice: sin embargo, están debatiendo para que no se divulgue más entre el pueblo. Entonces es el punto: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Ahí está la amenaza: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esa es la amenaza. Y llamándoles, les intimaron, o les intimidaron, quién sabe qué clase de intimidación les hicieron, pero les intimaron que en ninguna manera, en ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Ahora note lo que ellos les dicen: los amenazan, ahí está otra vez la amenaza, y los sueltan, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro, es decir, la sanidad del cojo, tenía más de 40 años. Entonces ahí está la amenaza, vemos. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos después de recibir la amenaza? ¿Cómo responden ante la amenaza? ¿Qué hicieron los discípulos? Tanto los discípulos, hermanos, como la iglesia respondieron a la amenaza de 3 maneras. Es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. ¿Cómo respondieron frente a esa amenaza? De 3 maneras, aunque hay una obviamente que es la esencial, pero yo veo aquí 3 cosas. Primero, contaron a los suyos la amenaza. Eso es lo primero. Lo segundo,
la iglesia responde en oración a dicha amenaza. Y número 3, en medio de la amenaza la palabra de Dios seguía creciendo. Eso es lo que podemos encontrar, versículos 23 al 31 de Hechos capítulo 4. Vamos entonces con la primera parte. ¿Cómo responde la iglesia frente a la amenaza? Bueno, lo primero que ellos hacen es que cuentan a los suyos de esa amenaza. Y qué interesante esto, hermanos. El versículo 23 nos dice: y puestos en libertad, recuerden que los habían tomado presos, luego entonces deciden pues no tocarlos, pero luego dice, bueno, vamos a amenazarlos, les intiman, y luego dice, y puestos en libertad, ¿qué hicieron estos dos apóstoles? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Lo primero que hacen cuando hay una amenaza y se dan cuenta de la amenaza es que ellos corren, hermanos, a los suyos, dice aquí la escritura. Ahora, esos suyos, ¿quiénes serían? No podemos decir que son los 5,000, porque no van a caber en una casa, ni siquiera en el templo cabían esos 5,000 que se han convertido hasta ahora. Se cree que esos pueden ser los 120 que estaban en el aposento alto, puede ser que volvieron allá, o por lo menos un grupo minúsculo, muy íntimo de ellos, no sé si pudiéramos decir los miembros oficiales de la iglesia según su tiempo, no sabemos, pero bueno, lo cierto es que hablan de los suyos y obviamente es un sector de la iglesia. Ellos son en libertad y ellos lo primero que hacen es que corren allá. Y qué bueno, hermanos, tener una familia. Los suyos aquí obviamente están representando la familia de Dios. Ya ellos no están solos, ya ellos no tienen familiares, digamos, carnales en este caso, aunque los tienen, pero eso no es tan importante. Ahora lo importante es ir a los suyos, y los suyos aquí es la iglesia que está naciendo. ¿Y qué hacen? Y contaron todo, absolutamente todo, es decir, la amenaza, le contaron de la amenaza, lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ya dijimos, si le contaron todo, ¿qué sería? Pues la amenaza que está en Hechos 4:18, que dice que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más o menos sería, reúnen a los suyos y mira, ese concilio nos han amenazado y nos han dicho, nos han intimidado que de ahora en adelante no le hablemos a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Dado que el Señor nos dijo que predicáramos y esa es la misión y para eso estamos y para eso existimos. Entonces es interesante, aunque ellos ya habían respondido obviamente correctamente, pero ahora necesitaban la gracia del Señor para seguir adelante. ¿Cómo ve que ellos respondieron de una manera correcta a esa amenaza? Ya le habían dicho, versículo 19 y 20, ellos dijeron, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque ellos habían respondido de una manera correcta a esos que los habían amenazado, es decir, nosotros no podemos obedecerlo a ustedes. Dios nos dio una orden y nosotros lo oímos, lo hemos visto y nosotros tenemos que contar, tenemos que testificar de esa orden que nuestro Señor nos dio. Entonces, ustedes como ahora nos van a amenazar de esa manera. Entonces, hermanos, esto es interesante. Ellos van a los suyos y cuentan, y ellos van precisamente no solamente a contar, sino que ellos van ahora a recibir una gracia, una capacidad especial pues para seguir. Porque, hermanos, Pedro él sabía obviamente, recuerden que Pedro es el principal acá, pero ya había tenido una mala experiencia cuando él mismo tuvo una tremenda convicción, pero él no estaba dotado por el Espíritu Santo, no tenía la habilidad del Espíritu Santo y entonces él confiaba en sus propias fuerzas. En esa experiencia que él había tenido, obviamente él dice, ahora no va a ser lo mismo. Y yo quiero que miremos eso, porque es bueno que lo miremos. Mateo 26:30. Me gusta Mateo porque Mateo como que lo explaya un poco más que los demás evangelistas. Mateo 26:30, yo quiero que miremos a Pedro allí. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, ahí está con Jesús, con los apóstoles, después de cenar, después de la Santa Cena cantaron el himno, y dice, cuando cantaron el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, note lo que Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. ¿Por qué se van a escandalizar? Les dice el Señor, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Es decir, esto está escrito, así tiene que ser, es lo que está diciendo el Señor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora note acá, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, ahora es con Pedro, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Es decir, no solamente así está escrito que debe ser, sino que ahora yo le ratifico, y le está hablando el Señor, que me vas a negar 3 veces, le dice a Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, ahí usted puede ver a Pedro con una convicción, una persuasión del seguimiento a Jesús. Y ahora mire lo que dice Mateo 26, pero ya versículo más adelante, 69. Mateo 26, 69 leemos, ya el Señor lo tomaron preso, ya él va detrás y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo de la puerta le vio otra mujer y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Él juró diciendo, no conozco al hombre. Allá dice, no sé lo que me dice, aquí dice, no conozco al hombre. ¿No conozco al hombre? 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Había estado tanto con Jesús que ya hablaba como él. Tu manera de hablar te descubre. 74. Entonces él comenzó a maldecir. Allá dice, no sé lo que dice, no conozco al hombre, y aquí comienza a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, usted sabe que después Jesús lo restituyó, pero imagínense ahora, hermanos, habían venido por Jesús, se lo han llevado preso y él había prometido ir con él hasta la muerte, y tan pronto ve que a Jesús lo están castigando y lo están llevando, él huye y niega para que no lo cojan. Pero ahora está en la misma situación, ahora él lo han llevado a la cárcel, está predicando, lo han llevado a la cárcel, ahora sale, ¿qué voy a hacer ahora con esa amenaza? Por eso él corre donde los suyos y buscando que los suyos entren en un momento de oración para pedir la gracia del Señor, porque él ya sabía que él no podía. Y esto es muy importante, hermanos, porque puede ser que fracasemos una vez, pero la segunda, puede ser que erremos en la primera parte por situaciones, pero la segunda, la tercera, pues Pedro había fallado porque confiaba en sí mismo. Ahora ya está dotado del Espíritu Santo, y aunque estaba dotado, es más, alguien pudiera decir, pero Pedro está lleno del Espíritu Santo, no sea cobarde. No, al contrario, hermano, mientras más estemos llenos del Espíritu Santo, más necesitamos de él, más necesitamos de la gracia, sobre todo cuando vienen este tipo de situaciones, de persecuciones. Entonces esa es la razón por la cual va a los suyos, pues, obviamente para ser fortalecidos por Dios, recibir la gracia, pero también con ellos. 2 textos que me ayudan acá, porque dice que Hebreos 10, 23 y 25 nos dice así: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La palabra profesión aquí es la fe o la confianza que tenemos. Hay que mantenerla firme sin fluctuar, es decir, sin que vaya y venga, sino que esté firme esa fe que tenemos, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la idea? Estimularnos al amor, estimularnos a la fe, estimularnos a las buenas obras, estimularnos en los momentos de desaliento, estimularnos en los momentos de desánimo, estimularnos, hermanos, en los momentos de la persecución, estimularnos en medio de la amenaza. Es decir, considerémonos unos a otros. Somos una familia, y por eso Pedro y Juan acuden donde los suyos, cuentan todas las cosas para ver qué vamos a hacer, porque necesitamos confortarnos los unos a los otros. Y luego en esa misma palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es decir, la congregación es tan importante. Ahí deberíamos acudir cuando estamos bajos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones. Deberíamos acudir a la congregación. No irnos, hermanos, ni siquiera a nuestra familia, ni siquiera a un amigo, ni siquiera a otra parte como lo vamos a ver ahora, sino ir directamente, hermanos, a nuestra familia. Ellos vinieron a los suyos a recibir estímulo. Por eso Santiago 5:16 nos dice lo siguiente:
confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pudiéramos decir, confiese las debilidades. Hermano, ahora con la caída de este pastor popular que usted y yo sabemos quién fue, una y otra vez los pastores han recomendado a los pastores, pero a los líderes y a todos, que no comamos solos, que si tenemos un problema no lo pasemos solos, que para eso somos una comunidad, que deberíamos de consultarlo, comunicarlo. Muchas de las caídas pasan precisamente porque un líder, un pastor, una persona, miembro de la iglesia, está pasando por un momento difícil, de prueba, de tentación, qué sé yo, y él se queda solo, él cree que va a poder. Hermanos, Dios dejó la iglesia para que nosotros buscáramos socorro y nos apoyáramos. Por eso lo que dice Santiago es, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es la congregación, por eso el Señor dejó la iglesia el primer día de la semana, porque ahí nos congregamos y nos estimulamos, hermanos, recibimos el aliento. Quizás usted no nos cuente su situación, pero Dios en medio de la comunidad va a sacar a flote eso, tal vez a través de una palabra. No sé cuánto les ha pasado, porque a mí constantemente me pasa una situación que usted esté pasando, pero llega a la iglesia, viene el pastor, le da una palabra, le da un mensaje, y ese mensaje le llegó a su alma, y usted sale de aquí habilitado y capacitado para enfrentar el mundo. Por eso es tan importante la congregación y entre semana. Gloria a Dios, usted viene, mi amado hermano, otros se conectarán, pero es muy importante que busquemos la iglesia y orar unos por los otros en esa situación. Entonces, muy importante, frente a la amenaza, ¿qué hacer? Primero, correr, hermanos, a los nuestros. Ir a la iglesia, buscar un hermano, o buscar el pastor, o buscar un líder, o una familia, o un hermano. Tengo esta debilidad, tengo este problema, ayúdeme, hermano, y los demás no vamos a estar ahí para caerle encima, sino que vamos a estar ahí para ayudarle. Ahora, si es un pecado grave, obviamente, hay que buscar al pastor y sí que mirar a ver qué se va a hacer, y esa es parte de la ayuda. Recuerden, hermanos, que tú y yo somos débiles, que si hemos pecado gravemente, que eso está afectando a la iglesia, es mejor confesar ese pecado, mejor exponerlo antes de que nos lo expongan. Eso toca hacer. Número 2, aquí es donde me demoro un poquito, ¿qué hizo la iglesia frente a la amenaza? La iglesia responde en oración a dicha amenaza. Y ahí están los versículos 24 hasta el 30, pero de ello voy por partes. ¿Qué hizo la iglesia cuando hubo esa amenaza? Porque al amenazar a Pedro y a Juan, ellos van a los suyos y les comentan, obviamente la iglesia en general está amenazada. No solamente fue Pedro y Juan, fue toda la iglesia la que fue amenazada en ese momento. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia cuando es amenazada? ¿Qué vas a hacer tú cuando estás amenazado? ¿Qué voy a hacer yo? O hablemoslo de otra manera. La amenaza puede ser una tentación, puede ser una prueba. La amenaza puede ser, hermano, una situación laboral, una situación familiar, una amenaza como que su cónyuge le diga, hasta aquí vamos, qué sé yo. Puede haber cualquier tipo de amenaza para su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, primero quiero decirles, ellos no fueron a buscar soluciones externas, ellos fueron primeramente a Dios. Versículo 24, la primera parte dice, y ellos, habiéndolo oído, ya aquí está involucrada la iglesia, ese ellos, son toda la iglesia, o por lo menos los hermanos que estaban allí, y ellos, habiéndolo oído, oyeron toda la amenaza, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Usted no está notando aquí que ni siquiera se reunieron para tomar un consenso, ni siquiera se reunieron y ahora qué vamos a hacer. No se reunieron para hacer estrategias, que es lo que tú y yo hacemos. El problema que tú y yo tenemos, yo me incluyo ahí, es que cuando hay un problema, primero me siento tal vez con mi esposo o con alguien y trazamos, contamos la situación y miramos qué vamos a hacer y después oramos. O lo peor, vamos y buscamos ayuda. Ellos aquí pudieron haber dicho, ¿sabe qué? Caramba, ¿a quién vamos a poner la queja? Porque no puede ser. Tenemos que buscar un abogado para ver cómo le resolvemos aquí. ¿Qué hacemos? ¿O nos vamos a otro lugar? Es decir, habían tantas cosas que hacer externamente, humanamente, pero me llama la atención. Ellos dicen que fueron a los suyos y les contaron, y luego dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ahora, la palabra aquí alzaron unánimes, esa palabra unánimes, no es la algarabía que uno escucha por ahí hoy día en las iglesias.
alzaron unánimes es que siempre hay un líder, porque aquí estaba el líder, hay un líder que levanta la oración y los demás apoyan con amén. Esta es la oración correcta dentro de la congregación. No es que el que levantó la voz está orando de una manera y el otro está orando de otra manera y el otro de otra manera, así no se ora. Oración unánime es que alguien levanta la voz y los demás están apoyando con un amén. Están tan concentrados en lo que fulano está diciendo que uno solamente, amén. Así es, Señor. Sí, mi Padre. Así es. Y cada vez que está hablando, está apoyando. Esa es unanimidad. ¿O usted cree que hay unanimidad donde cada uno por aquí dice una cosa, otro? Eso es unanimidad. Pero eso es lo que uno ve hoy día, lamentablemente. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla, y yo creo que esto Pedro lo tenía claro y ya la experiencia lo había dicho, que el pueblo de Dios siempre debe apoyarse en su Dios y no en los recursos del mundo. Y traigo dos versículos que son muy fuertes, aunque es para Israel, también para nosotros. Isaías 31 al 2. Usted sabe lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos estaban en el desierto y cada vez decían, pero nos iba mejor en Egipto. Siempre era así. Es decir, aunque ellos salieron de Egipto, su corazón nunca salió de Egipto. Y entonces, de ahí en adelante, Egipto siempre ha significado el mundo. Egipto siempre significa la confianza en las cosas externas materiales y no en Dios. En Isaías 31 y 2 leemos lo siguiente: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Esto es impresionante. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es decir, quien se aparta de Dios para confiar en otra situación, dice que eso es pecado. Que se apartan para descender a Egipto, para descender al mundo, o para tomar los recursos del mundo, y no han preguntado de mi boca, de mi palabra, o sea, no han buscado mi palabra, sino que han ido al mundo. No han buscado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice que eso es un pecado. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y es interesante, descienden, porque ponen al mundo abajo. El cielo siempre está arriba, Dios siempre está más alto, el mundo está abajo. Por eso todo el que va a confiar en el mundo o en el brazo del hombre o en las cosas externas, él va a descender. Por eso la iglesia, hermanos, no fueron a confiar en recursos externos, sino que ellos confiaron en Dios, porque dijeron, no vamos a descender. Hay amenaza, pero no, ¿cómo vamos a sortear la amenaza? Pues vamos a ir arriba, no vamos a descender. Así que hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Así que con estos textos podemos, hermanos, de alguna manera ver que estas personas hicieron lo mejor, porque ellos no confiaron en el brazo humano, no confiaron en recursos humanos, sino que se fueron a clamar a Dios. Ahora, esta oración que ellos hacen puede ser un modelo, hermanos, para nosotros hoy. Por eso es que yo aquí, al mirar, encontré 4 aspectos que nos pueden ayudar para orar de una manera correcta. Es decir, hay muchas formas para orar. Estas no son las únicas, pero aquí encuentro 4. Cuando hay un problema serio, cuando hay una dificultad seria, ¿qué voy a hacer yo? Ya dijimos, no hay que descender a Egipto, no hay que tomar recursos humanos. Lamentablemente eso es lo que hacemos. Si yo tengo un problema y llego, ¿qué es lo primero que hago? Le digo a mi esposa, le digo a mis hijas, de pronto, no sé, a mi mamá, ¿a quién más le diré? No, hermanos, ¿por qué más bien no ir directamente? Bueno, si le consulto a los míos, es para que vayamos a orar y no buscar recursos. Miramos las 4 cosas que encontramos aquí, hermanos, de esta oración que hacen. Ellos oran al Señor, alzaron la voz. Todos unánimes, es decir, estaban juntos, estaban de acuerdo con esa oración. Lo primero es que toda oración debe apelar a la soberanía de Dios. Ahí lo tuviéramos en cuenta cuando vamos a orar. Toda oración debe apelar a la soberanía de Dios. Yo no sé usted cómo ora, pero por lo menos aquí ellos comienzan esa oración apelando a la soberanía de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Y alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor. Miren cómo abren.
soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, tú eres el creador, el sustentador, diría otros textos, de todo. Pero antes de que tú seas el creador, tú eres el soberano Señor. Esta palabra, hermanos, y creo que aparece 4 veces más en el Nuevo Testamento, es una palabra muy fuerte. Porque esta palabra soberano es la palabra déspote o déspota. Y lo que está diciendo es que Él es el amo absoluto. Y siempre se refiere a un amo que tiene esclavos. Cuando ellos están diciendo nosotros somos esclavos, somos siervos, y nos vamos a dirigir al amo y dueño de todo el mundo, al creador de todo el mundo. En otras palabras, vamos a la fija. Tener en cuenta la soberanía de Dios en nuestra oración, en otro sentido, hermanos, es entrar en un reposo y en un descanso. Es decir, lo que está pasando, la amenaza, lo que nos está sucediendo, no está separado de ti. Tú lo estás permitiendo por alguna razón. Así que nosotros oramos a ti, Señor, sabiendo que esa amenaza a ti no te tomó por sorpresa. Es muy importante, hermano, porque cada vez que haya un problema, si tuviéramos eso en cuenta, Dios es soberano, es decir, esto lo tiene Dios controlado. Ojalá que fuese así. ¿Acaso no hemos tenido problemas tan serios que nos han llevado de pronto a derramar lágrimas? Situaciones que no sabemos resolver. Pero mire lo que dice aquí. Dice, sí, Señor, pero es que todo está en ti, tú eres el creador de todo. Esto para ti es minúsculo comparado contigo, que eres el soberano. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a orar. Número 2. Toda oración debe ser escritural. Versículos 25 y 26. Además de que toda oración debe apelar a la soberanía de Dios, su número 2, toda oración debe ser escritural. Versículos 25 y 26 dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Por boca de David dijiste, y está apelando al Salmo 2, que ahora lo vamos a mirar. Toda oración debe ser escritural, es decir, aquí hay una situación, y es que ellos nos han amenazado a nosotros, pero ahora están diciendo, Señor, pero tu palabra dice que precisamente al Mesías lo habían amenazado, a David lo amenazaron los enemigos. Pero recuerde que David es un tipo de Cristo. Así que el Salmo 2, que es un salmo de David, frente a los enemigos, es un salmo mesiánico, es decir, está hablando del Mesías, está hablando de Cristo, porque eso fue lo que se profetizó que iba a pasar a Cristo, y eso fue lo que le pasó a Cristo, y eso es lo que ahora Pedro va a decir que a Cristo le pasó. Así que es consecuencia, ellos están recibiendo las consecuencias de un rechazo del pueblo a Cristo. Y como ellos son la iglesia de Cristo, al ser rechazado Cristo, ellos son rechazados. Y entonces él por eso usa las escrituras. Y me llamó la atención, él va al Salmo número 2, y yo quiero leer todo el Salmo 2 para que miremos lo que está pasando acá. Es lo mismo por lo menos los primeros versículos. Salmo número 2 dice acá, ¿por qué? Es la pregunta que comienza haciéndose. Se amotinan las gentes, hay un motín. Entonces hay muchas personas que se han venido en contra. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué les pasa a esta gente? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora voy a aclarar acá el punto. Cuando dice aquí gentes, se refiere a los gentiles. Y cuando dice pueblo, se refiere a los judíos. Que eso es lo que ahora Pedro lo va a traer. Y de hecho eso fue lo que está diciendo David. David está diciendo, bueno, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a Israel? Que están amotinados contra el Señor, porque dice, se levantarán los reyes de la tierra, de parte de ese motín, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿vio? Todos
todos los pueblos, tanto gentiles como judíos, se van a levantar ahora contra el ungido del Señor. Y se van a unir y van a consultar unidos contra Jehová y contra el ungido. ¿Y qué es lo que van a decir? Mire, esto es lo que van a decir: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ya no queremos tener nada con él. Y entonces el versículo 4, y aquí un sarcasmo muy fuerte: el que mora en los cielos se reirá. Es decir, el soberano, porque eso ve que ellos empiezan a hablar de esa manera: soberano Señor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. Note, no solamente se va a burlar de ellos, sino que ahora dice, les va a hablar en su furor y los turbará con su ira. Pero luego dice, y hablando ahora del Mesías: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, si el soberano puso el rey sobre el santo monte, ¿quién lo puede turbar? Aunque se vengan en contra todos los pueblos, dice, ¿quién va a poder? Sigue diciendo el versículo 7, yo publicaré el decreto. Es decir, esto está decretado por Dios ya. ¿Cuál es el decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Si ella lo dijo, eso está ahí como un decreto. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso está claro, ese es el rey y eso es lo que él va a hacer. Y luego el verso 9, ese rey los va a quebrantar, los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás, lo volverá polvo. Ese rey al cual se han venido como amotinados. Ahora pues, oh reyes, vuelve otra vez a ellos. Ahora pues, oh reyes, miren lo que les dice: sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y vuelve y le dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y algo más: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino, en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Otra vez, aunque David experimentó esto y David está orando de esa manera y está diciendo, pero se están levantando contra el rey, contra el ungido. Este es un salmo mesiánico que habla netamente de Jesús, porque esto fue lo que le pasó. Así que cuando ellos están diciendo soberano Señor y citan las escrituras, y están citando en este caso el mismo caso del Salmo 2, lo que están diciendo es eso: Señor, esto estaba escrito en tu palabra, estaba decretado por ti, así tenía que pasar. Así que nosotros hoy oramos a ti, Señor, porque estas amenazas son solamente consecuencias del rechazo al Señor, del rechazo al ungido, del rechazo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nosotros tenemos. Por eso Jesús muchas veces les dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, así que no hay problema. ¿Qué debemos hacer entonces en la oración? ¿Qué aprendemos acá de la oración? Toda oración debe ser parte de la soberanía, tener la soberanía. Número 2, debe ser escritural. Número 3, toda oración debe apelar a la responsabilidad humana, y esto me llamó la atención, porque si bien es cierto que se apela a la soberanía de Dios, también se tiene que apelar a la responsabilidad humana. Cuando oramos, entonces pensemos en Dios soberano, pensemos en la escritura y usemos los textos, si es dado para cada caso que tengamos, pero también ahora, cuando oremos, pensemos en la responsabilidad humana. Versículos 27 y 28. Estamos en Hechos, ¿no? Hechos 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, lo mismo que está allá, ¿no? Ahora, eso que está en el Salmo 2, ¿qué es lo que está haciendo Pedro ahora? Lo está aplicando o lo está reconociendo y está diciendo: eso pasó allá con David, pero eso también pasó con Cristo, y ahora lo trae. Miren lo que dice: porque verdaderamente esto fue así, se unieron en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Lo mismo que dijo David: se levantan contra Jehová y contra su ungido. Y verdad, aquí en esta ciudad eso fue lo que pasó. Y entonces lo menciona. ¿Quiénes se levantaron en contra del Hijo de Dios, que fue el ungido? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Vio? ¿Por qué se amotinan los pueblos y las gentes? Aquí están los gentiles y el pueblo de Israel. Es verdad, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo, todos de verdad se unieron contra el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se unieron? Para hacer, y aquí está la soberanía de Dios, el decreto de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
La palabra determinado aquí es la misma prorizó que se usa del griego, que es para predestinación. Es la misma palabra. Pudiéramos leer para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predestinado que sucediera. Ahora, si bien es cierto, y vamos al soberano Dios que tiene todo el control, y como dijimos al comienzo, y recordamos las escrituras, así que lo que está pasando, la amenaza que nos está llegando a nosotros tiene que ser así, porque así está escrito. Entonces ahora Pedro trae eso y eso es verdad, estaba escrito en Hechos capítulo, en Salmo capítulo 2, pero ahora él amplía un poco más y dice, porque es que esto fue lo que pasó. Versículo 28, ellos hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, es decir, ellos están cumpliendo tu plan, ellos están cumpliendo tu voluntad, pero la pregunta es, ¿son responsables? Claro que son responsables. Y ese es el punto que yo quiero mencionar acá. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron. Es decir, esto fue real, esto fue verdadero. Ellos se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Y por qué los menciona? A quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel son responsables de la muerte de Jesús. Así que ellos están diciendo, tú eres soberano, Señor, y a ti vamos a orar. Traemos a colación las escrituras porque necesitamos apoyar nuestra oración por medio de la escritura. Así que toda oración debe tener la escritura, hermano, para no orarlo de nosotros. Y luego traen la responsabilidad humana, porque para decir, si bien es cierto, Señor, si bien es cierto que esto debía pasar, en nosotros hay culpa. Y es muy importante esto. Hermano, yo no sé si encuentre la culpa en los discípulos que los cogieron presos y los llevaron a la cárcel. Pero de todas maneras, en nosotros tenemos que aceptar la responsabilidad. Y máxime cuando muchos de nuestros fracasos, de nuestras situaciones, son por nuestra poca sabiduría o falta de sabiduría, o por no haber ido a Dios. Déjeme decirle, tú y yo a veces nos hemos metido en problemas tan serios, y cuando lo revisamos bien o vamos a un consejero o Dios nos da luz en su palabra, entendemos que somos culpables nosotros. Así que no le vamos a echar la culpa a Dios, al soberano Señor, sino que hay que revisar cuando estamos orando, Espíritu Santo, sí. Un ejemplo, ¿por qué se están portando los vecinos de esta manera? Tenemos que revisar, ¿será que es que nosotros le hemos pagado así? Cuando nos ponen la música, ¿será que es que yo estoy haciendo mucha bulla acá? Algo que he hecho, bueno, sí, vamos a revisarnos porque somos responsables y hay que buscar esa responsabilidad. Número 4. Toda oración, hermano, no se debe hacer para salir del problema, sino para recibir la gracia de Dios en medio del problema. Toda oración no se debe hacer para salir del problema, que ahí es donde hemos estado muy mal enfocados. Pensamos que la oración es para que Dios nos ayude a salir del problema en el que nos hemos metido o estamos metidos, o por causa del Evangelio estamos metidos. En este caso, los apóstoles fueron amenazados y vinieron a orar para que, Señor, por favor, quita esa amenaza de nosotros. ¿Qué hacemos, Señor? Señor, coge a tus enemigos y destrúyelos. Y si de pronto Pedro había leído los salmos imprecatorios, ¿sabe qué es un salmo imprecatorio? Aquellos salmos que David oraba, Señor, véngate de mis enemigos, destrúyelos, rómpelos, acábalos. He escuchado a muchos pastores y muchas iglesias que les gusta usar esos salmos. ¿Qué hago con mi enemigo? Señor, acábalo con él. Y el Señor dice, ámelo. Entonces no sabemos aquí, hermano, cómo orar en ese caso, pero me están persiguiendo, Señor. Pudiéramos orar, Señor, ciérrale la boca, Señor, que no hable, que no venga en contra de mí, Señor. Así, quiebralo, acábalo, que no se... Así hay gente ora. Así oraron ellos. Versículo 29 y 30. Y ahora, Señor, y esta es la petición que ellos hacen. Hasta ahora no han hecho ninguna petición. Apenas viene la petición. ¿Y cuál es la petición? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es lo único que dice. No dice que las quite. Es decir, dan a conocer las amenazas. Tú conoces las amenazas que nos están haciendo. Mira sus amenazas y ¿qué? Y quítalas de en medio de nosotros. No. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Por qué los amenazaron? Para que no prediquen la palabra. ¿Y cuál es la oración? Solo mira tus amenazas, Señor, y concede de nuevo a tus siervos para que hablen tu palabra.
Nunca dijeron, sácanos del problema. Más bien pidieron valor y fuerza para estar en el problema. Note, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros hemos orado mal, nos enseñaron a orar mal, nos enseñaron a orar para que el Señor cogiera el problema y lo volviera a papilla. Pero aquí aprendemos, hermano, que nuestra oración no debe ser para que Dios quite el problema, sino para que me ayude a perseverar en medio del problema. Y eso es lo que dice la Biblia, y les traigo unos pasajes. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú me ayudarás a salir del problema. No, lo que el Señor no dijo que nos iba a sacar. Si nos va a tocar pasar un valle de sombra de muerte, Él no dijo que nos iba a sacar. Él dijo que nos iba a acompañar. Vas a pasar el valle y yo voy a tu lado. Vas a pasar el problema y voy a tu lado. Y eso es lo que están diciendo ellos. Las amenazas vienen. Señor, danos fuerza en medio de la amenaza. Concédenos de nuevo para seguir predicando tu palabra a pesar de las amenazas. Juan 17, 14, 15, Jesús oró de la siguiente manera: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y yo miraba estos dos con el Salmo 23 que dice, no temeré mal alguno. Y aquí dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mal aquí, hermanos, es todo aquello que nos va a llevar a pecar. Es decir, que en medio del problema yo no vaya a pecar, no vaya a ofender a mi Dios. Y Dios nos va a permitir ciertas persecuciones, amenazas, lo que sea, así como lo hizo la iglesia primitiva. Pero la oración es darnos capacidad, habilidad, Señor, y Él nos va a guardar de pecar contra Él en medio de la adversidad. Primera de Corintios 10:13, que es un texto bien interesante, a mí me ha ayudado muchísimo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, toda tentación o toda prueba es humana. Y luego, como si fuera poco, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hermano, la prueba para ti o la tentación, además que es humana, Dios no le va a dar, no le va a permitir una prueba que esté más allá de usted. Usted no se ha dado cuenta que hay situaciones que le vienen a familiares de nosotros o amigos de nosotros, que uno piensa, si a mí me llegara, yo me moriría y yo no aguantaría. Y es verdad. ¿Por qué a algunas personas le llegan pruebas tan fuertes y las resisten? Y a otros no, porque ese no puede. El Señor sabe cómo somos y no nos va a permitir una prueba más allá de lo que podemos resistir. Eso dice la Biblia. Y como si fuera poco, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, cuando llegó la prueba a tu vida, la tentación, el Señor lo que le dice es, mira, tranquilo. Eso no lo sabemos nosotros, solamente el Señor sabe cuánto va a durar, pero lo que el Señor sí nos dice es, hay una puerta de escape. Tú vas a salir de eso. ¿Cuándo? No sé. En un día, en un mes, en un año, pero vas a salir. Pero mientras estás allí, yo voy a estar contigo, esa es la idea, para que podáis soportar. Y entonces ahora sí viene el texto. ¿Por qué ellos van a orar? Y ahora sí ellos vienen a la oración, no se apoyan en Egipto, en el mundo, sino que van a apoyarse en Dios, en la soberanía de Dios, en la Escritura, en la responsabilidad humana. Y también ellos ahora están pidiendo que el Señor esté con ellos, que les dé de nuevo para seguir haciendo la obra. Porque Hebreos 4, 14, 16 nos dice lo siguiente. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Otra vez, profesión allí es confesión, o lo que hemos creído. O nuestra fe, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora note el 16. Acerquémonos pues con fe, ese es confiadamente, con fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hizo Pedro y Juan? ¿Qué hizo la iglesia o los suyos cuando se reunieron? Comenzaron a orar. ¿Por qué? Porque ellos querían hallar gracia y misericordia para que les socorriera. La oración es para eso, hermanos. La oración es para hallar gracia y misericordia. Y cuando hablamos de la gracia y la misericordia, no estamos diciendo que nos quite el problema, sino que nos dé la fuerza, la sabiduría, la capacidad para pasar el problema.
Y eso fue lo que hicieron ellos. Así que este modelo de oración, hermano, es impresionante. Cuando yo lo miraba y dije, Señor, y he orado yo tan mal muchas veces. Esa es la manera como debemos orar. Así que ahí aprendemos una manera especial de orar. Y número 3, en medio de la amenaza, la palabra de Dios seguía creciendo. Versículo 31. ¡Ah, impresionante! En medio de la amenaza, la palabra de Dios seguía creciendo. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, ¿cuánto tiempo duraría la oración? No sabemos. Recuerde que Lucas está haciendo un resumen. Pero cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ya van 2 veces que tiembla. Cuando llegó el Espíritu Santo, tembló. Acá tembló, y en Hechos 16 volvemos a ver que tembló cuando Pablo y Silas están encarcelados. Y ese temblor es de alguna manera a Dios para permitirle que entiendan o que vean como una señal: yo estoy con ustedes. Ahora eso fue allá. No sé si alguien ha temblado. No va a pasar eso. Pues tenemos allí de que por lo menos para ellos lo necesitaban. Tú y yo ya tenemos la palabra, necesitamos las promesas de acá, no necesitamos el temblor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez. Lo que quiere decir, hermano, ¿cuántas veces necesitamos ser llenos? Hombre, ¿y cuándo vamos a ser llenos? Siempre necesitamos ser llenos. ¿Cuándo? Cuando vayamos a orar. Y cuando oremos acorde a la palabra de Dios, y cuando oremos de esta manera. Ojalá tomemos este modelo y oremos, y verá, hermanos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser habilitados por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pidieron? Danos denuedo. Mira las amenazas, danos denuedo. Para nosotros seguir predicando el Evangelio mientras tú nos respaldas con milagros, señales, prodigios y todo eso. ¿Qué recibieron? El denuedo, porque hablaron con denuedo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿acaso la amenaza los iba a detener siendo que Jesús los había comisionado? Obvio que no, por eso ellos tuvieron que correr a buscarlo. Ellos sabían que no podían fallar y por eso buscaron los recursos espirituales para seguir. Ahora quiero decir algo y ya voy terminando. Aquí lo importante, hermano, no es la situación de los siervos, sino el progreso de la palabra de Dios. Y en todo el libro de los Hechos lo vamos a ver. Al Señor no le importa cómo están sus siervos, cuál situación tienen. Al Señor le importa es que la palabra de Dios siga creciendo. Y esto se lo digo para los pastores modernos, que están despreocupados de sus casas, de sus carros, de sus cuentas bancarias, de sus lujos, de estar cómodos con iglesias grandísimas, de no sufrir, de no padecer, de tener economía suficiente, estar preocupados por eso. La gran pregunta es, y en el libro de los Hechos lo vamos a ver continuamente, ¿se preocupa Dios por la vida de los siervos o que los siervos prediquen la palabra? Y eso es lo que vemos allí. Dice que la palabra corría, a pesar de las amenazas, la palabra seguía creciendo. Le voy a dar unos cuantos versículos. Hechos 6:7 leo así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. En Hechos 12:24 leemos: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. En Hechos 13:48-49 leo: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor se difundía. En Hechos capítulo 19, versículo 19 al 20 leo: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo termina Hechos? Lo vamos a terminar después. Hechos 28 al 31. Está hablando con los discípulos y luego dice Pablo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos la oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Note, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo acababa de salir de la cárcel, ya lo iban a matar, pero en ese tiempito que le dieron de libertad, dice que él lo único que hacía era predicando el reino de Dios y enseñando la palabra de Dios abiertamente y sin impedimento. Y antes de morir, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2, 8 al 9. Segunda de Timoteo 2, 8 al 9.
Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, es decir, en el evangelio, sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mas la palabra de Dios no está presa. A Pablo le importó 5 si estaba preso, si estaba siendo apedreado, si estaba recibiendo azotes, si estaba siendo defraudado de sus propios hermanos. Muchas veces no tuvo que comer, no le dio, la iglesia no le dio para sus gastos y él tuvo que hacer tienda de campaña para mantenerse. A veces tenía abundancia, él mismo lo dice. Pero eso no era importante para él lo importante era que la palabra de Dios corriera. Por eso estos apóstoles, eso fue lo que hicieron en medio de la amenaza. Es que la amenaza fue, de aquí en adelante no prediquen más a hombre alguno esta palabra. Y ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Primero obedecemos a Dios, después a los hombres. Y eso fue lo que hicieron, reunieron, pidieron, oraron para que el Señor lo fortaleciera para predicar la palabra. Y como vemos acá, la palabra siguió siendo expuesta. Amén. Amén. Qué bendición. ¿Qué vimos hoy entonces? La respuesta de la iglesia a la amenaza. Lo hicieron de 3 maneras. Primero, contaron a los suyos la amenaza. Necesitamos la iglesia. La iglesia responde en oración a dicha amenaza. Y esa respuesta está en 4 aspectos que tiene la oración, que lo vimos. Y último, en medio de la amenaza, la palabra de Dios seguía creciendo, hermano. Y yo me alegro tanto. Y yo le decía el lunes a los hermanos que estamos allí preparando predicadores, yo les decía, yo no es que esté viejito, pero yo ya estoy un poquito allá. Y yo le doy gracias a Dios, y también lo dije en tu lado, por esos jóvenes que tienen el anhelo de predicar, que tienen 30 años. Muchachos que tienen 30 años, 35 por lo menos. Y yo llevo 20 más por encima, imagínense entonces. Que esa gente tenga ese mismo ahínco por predicar la palabra del Señor. Muchachos que están acá, ¿qué pasa? Muchachos no importa si son ancianos. ¿Por qué no aprovechamos el último tiempo que nos queda y vamos a hacer lo que hay que hacer? Predicar la palabra del Señor. Amén. Oremos.